La rutina se había apoderado de mi vida. Cada mañana me despertaba antes de que el sol asomara sobre Valencia, y el sonido del despertador se había convertido en una melodía monótona. Preparaba el desayuno, me vestía con la misma blusa azul que me hacía sentir invisible y salía hacia la oficina. Mi esposo, absorto en su trabajo, apenas notaba mi ausencia. Las conversaciones se habían reducido a intercambios de palabras vacías, y la chispa que alguna vez habíamos compartido parecía haberse desvanecido. El bullicio de las calles del barrio del Carmen contrastaba con mi estado emocional. Las fallas se acercaban, pero el entusiasmo de los preparativos no lograba encender mi ánimo. La ciudad estaba viva, llena de luces y colores, pero yo me sentía como un espectador distante en mi propia vida. En la oficina moderna donde trabajaba, las paredes blancas eran testigos silenciosos de mis pensamientos oscuros. La llegada de un nuevo jefe prometía cambios, aunque no imaginaba cuánto impactaría en mí. Cuando lo conocí por primera vez, su presencia era innegable. Tenía una energía que iluminaba la sala y atraía miradas curiosas. Me dirigió una sonrisa cálida y un saludo amable que resonó en mí como un eco olvidado. Durante las primeras semanas, sus gestos amables se hicieron más frecuentes, un comentario sobre un informe bien hecho aquí, una pregunta sobre mis ideas allá. Apreciar su atención me hizo sentir valorada por primera vez en mucho tiempo. Una tarde, mientras revisábamos unos documentos juntos en su oficina, la conversación fluyó sin esfuerzo. Hablamos sobre nuestras experiencias laborales y las expectativas que teníamos para el futuro. En ese momento sentí una conexión más allá de lo profesional, era como si compartiéramos un secreto tácito que solo nosotros entendíamos. Me atreví a reírme de una broma que hizo sobre los desafíos del trabajo en equipo. La risa era algo raro entre mis compañeros últimamente. Sin embargo, al salir de su oficina y regresar a mi escritorio, la culpa comenzó a asediarme. ¿Qué estaba haciendo? Mi esposo seguía en casa cada noche esperando por mí mientras yo buscaba consuelo en alguien más. Esa noche llegué tarde a casa después de una reunión interminable y lo encontré sentado en el sofá con una expresión preocupada. ¿Todo bien?, me preguntó al verme entrar. Sí, solo trabajo, respondí con evasión. Pero sabía que había algo más profundo que simplemente trabajo, había comenzado a cuestionar mi matrimonio tras aquella conversación con él. Los momentos compartidos junto a mi nuevo jefe resonaban en mis pensamientos mientras intentaba concentrarme en las tareas diarias. Al día siguiente decidí buscarlo nuevamente bajo el pretexto de discutir unos proyectos futuros. Cuando entré a su oficina, la atmósfera era diferente, había algo electrizante en el aire que me hizo dudar por un instante antes de hablarle. ¿Podemos hablar sobre los objetivos del próximo trimestre?, pregunté mientras cerraba la puerta tras de mí. Él asintió y sonrió con complicidad. Mientras hablábamos sobre los números y las metas del equipo, sentí como sus ojos se posaban en mí con atención genuina. Había algo reconfortante en esa mirada que me hacía olvidar momentáneamente las preocupaciones sobre mi vida personal. Creo que podrías liderar este proyecto, dijo al final. Tienes buenas ideas y sé que podrías hacerlo brillar. Las palabras resonaron dentro de mí como un impulso renovador. Nunca antes había sentido tanto apoyo profesional, eso encendió una chispa olvidada dentro de mí que anhelaba ser vista y valorada tanto laboralmente como personalmente. A medida que pasaban los días, nuestra relación se tornó más cercana sin cruzar ninguna línea explícita, sin embargo, cada interacción estaba cargada con un significado oculto que ambos parecíamos entender sin necesidad de verbalizarlo. Cada sonrisa compartida era como un pequeño secreto entre nosotros dos. Una tarde decidimos organizar una cena informal para celebrar el éxito del último proyecto culminado juntos. El restaurante elegante donde nos encontramos estaba lleno de risas y conversaciones animadas, sin embargo, nuestra mesa parecía estar rodeada por un halo especial donde solo existíamos nosotros dos. Mientras disfrutábamos de la comida exquisita y charlábamos animadamente sobre temas triviales pero significativos para nosotros, sentí como la distancia emocional entre él y yo comenzaba a desvanecerse aún más. Es fácil perderse entre tantas responsabilidades, comentó él mientras tomaba un sorbo de vino. A veces es necesario recordar quiénes somos realmente fuera del trabajo.
Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, eran reflejos exactos de lo que había estado sintiendo durante tanto tiempo, olvidada y perdida entre mis obligaciones diarias como esposa y empleada. En ese instante comprendí cuán lejos estaba dispuesta a llegar por esa conexión inesperada, sin embargo, también fui consciente del abismo entre esos deseos y mi realidad actual. La noche terminó con promesas implícitas flotando entre nosotros mientras caminábamos hacia nuestros coches estacionados cerca del restaurante. Sin embargo, al llegar a casa esa noche sentí como el peso del secreto comenzaba a hacerse insostenible. Mi esposo esperaba nuevamente frente al televisor apagado cuando entré por la puerta, su mirada cansada se encontró con la mía mientras intentaba sonreírle para disimular mis pensamientos turbulentos. ¿Cómo te fue?, preguntó suavemente mientras tomaba asiento junto a él. Bien, solo trabajo, respondí nuevamente con esa misma evasión habitual, aunque esta vez sentí como esas palabras pesaban más que antes. Sabía que tenía dos caminos ante mí: continuar explorando esta nueva relación llena de promesas o enfrentar la cruda realidad de lo que significaría dejar todo atrás si decidiera seguir adelante con este nuevo capítulo en mi vida laboral o personal. Las decisiones difíciles estaban empezando a acumularse como las fallas listas para arder durante las celebraciones venideras. Cada elección podría llevarme hacia una transformación o hacia la destrucción total del mundo familiar construido hasta ahora. La noche del evento de trabajo, el aire vibraba con una energía palpable. Las luces del elegante salón reflejaban el brillo en los ojos de mis compañeros, pero mi atención se centraba en él. La forma en que se movía entre las mesas, sonriendo y conversando, hacía que mi corazón latiera más rápido. La música suave resonaba en el fondo, creando un ambiente propicio para las conexiones inesperadas. Mientras la velada avanzaba, las miradas entre nosotros se volvían más intensas. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una chispa que desafiaba la rutina de mi vida diaria. La culpa comenzaba a asomarse en mi mente, pero no podía evitarlo, la atracción era innegable. En un momento nuestras manos se rozaron al pasarme una copa de vino. El contacto fue breve, pero dejó una sensación cálida que me recorrió. Durante la cena, él tomó asiento a mi lado. Las conversaciones fluían con naturalidad y me olvidé por un instante del mundo exterior. Hablamos de trabajo, de proyectos futuros y de sueños no cumplidos. La conexión era más profunda de lo que había anticipado. Mientras me reía de sus anécdotas, me di cuenta de cuánto había anhelado este tipo de atención. El evento continuó y la atmósfera se volvía cada vez más distendida. En un momento dado, nos encontramos alejados del bullicio en una terraza con vistas a la ciudad iluminada. La brisa nocturna acariciaba nuestras caras mientras compartíamos confidencias sobre nuestras vidas personales. Hablar sobre mis frustraciones y deseos me hizo sentir vulnerable pero liberada. De repente él se acercó un poco más y nuestras miradas se encontraron con intensidad. El mundo a nuestro alrededor desapareció por un instante, solo existíamos nosotros dos. Sin pensarlo dos veces, él inclinó su cabeza hacia mí y nos besamos. Fue un beso suave pero lleno de promesas ocultas. El momento fue tan electrizante como aterrador, el sabor del vino aún estaba presente en nuestros labios cuando nos separábamos lentamente. La realidad regresó como un golpe frío. ¿Qué significaba esto? Un torrente de emociones luchaba dentro de mí, alegría y culpa se entrelazaban en una danza complicada. A medida que la noche avanzaba, las risas y los brindis continuaron a nuestro alrededor, pero yo sentía que todo había cambiado irrevocablemente para mí. La conexión que había buscado durante tanto tiempo parecía estar al alcance de mi mano, pero también traía consigo un peso abrumador. Cuando finalmente regresé a casa esa noche, el silencio del hogar contrastó drásticamente con la energía del evento anterior. Mi esposo estaba dormido en el sofá, ajeno a lo que había sucedido durante esas horas mágicas y confusas. Me deslicé bajo la sábana sintiendo una mezcla desesperante de felicidad y culpa aplastante. Al día siguiente en la oficina, todo parecía normal desde fuera, compañeros intercambiando saludos y hablando sobre proyectos futuros. Sin embargo, yo sabía que había cruzado una línea invisible entre lo correcto y lo prohibido. Cada mirada furtiva hacia él provocaba mariposas en mi estómago y remordimientos en mi corazón.
Decidí mantenerme ocupada para evitar pensamientos intrusivos sobre lo ocurrido entre nosotros. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca su oficina o escuchaba su risa resonar por los pasillos, recordaba aquel beso robado bajo las estrellas valencianas. Las semanas siguientes fueron una mezcla constante de encuentros casuales llenos de tensión y momentos donde tratábamos de mantener la distancia profesional necesaria. Pero la atracción seguía creciendo como fuego, avivándose con cada pequeño contacto o palabra compartida. Una tarde decidimos tener una reunión fuera del entorno habitual. Elegimos un café acogedor en el barrio del Carmen, donde las calles estrechas parecían guardar secretos antiguos entre sus muros pintorescos. Allí, sentados juntos frente a tazas humeantes, discutimos sobre proyectos laborales mientras nuestras manos buscaban ese roce furtivo nuevamente. ¿Te gustaría ir a cenar algún día?, preguntó él sin rodeos mientras sus ojos brillaban con intenciones ocultas. La pregunta resonó profundamente dentro de mí. Era justo lo que deseaba escuchar, pero también lo que temía más. Claro, respondí con voz temblorosa, aunque mi mente gritara advertencias silenciosas sobre las posibles consecuencias. La noche llegó rápidamente después de días llenos de ansias acumuladas. Nos encontramos nuevamente en aquel restaurante elegante donde todo parecía perfecto para dar rienda suelta a nuestros sentimientos reprimidos. Esa cena fue como ninguna otra, conversaciones profundas llenas de risas sinceras mezcladas con miradas cargadas de deseo reprimido. Cada palabra pronunciada parecía llevarnos más cerca uno del otro hasta que llegó ese momento inevitable, cuando nuestras manos finalmente se encontraron bajo la mesa como si fueran imanes atraídos por una fuerza incontrolable. Los minutos pasaron volando mientras nos sumergíamos cada vez más en nuestra burbuja privada lejos del mundo exterior, hasta que decidimos salir al aire fresco nocturno para despejar nuestras mentes aturdidas por emociones intensas e inesperadas. Sin embargo, al caminar juntos por calles iluminadas por faroles antiguos, sentí como los remordimientos comenzaban a asomarse nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué dirían mis amigos? ¿Y qué pensaría mi esposo si alguna vez llegara a enterarse? En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cada encuentro furtivo traía consigo riesgos inmensos, tanto personales como profesionales. Pero al mismo tiempo no podía negar lo bien que me hacía sentir ser vista y apreciada nuevamente después de tantos años, sintiéndome invisible ante los ojos del hombre con quien compartía mi vida cotidiana. La tensión aumentó cuando decidí acercarme aún más a él esa noche. Necesitábamos definir qué éramos realmente el uno para el otro antes de continuar navegando por este camino incierto lleno tanto potencial como peligros inminentes. Las decisiones comenzaban a acumularse como las fallas listas para arder durante las fallas venideras. Cada elección podría llevarme hacia una transformación, o hacia la destrucción total del mundo familiar construido hasta ahora. La rutina en la oficina se tornó cada vez más intensa. Los encuentros con él se volvieron un refugio, un espacio donde podía olvidar las preocupaciones del hogar. Sin embargo, había un constante eco de ansiedad en mi mente. ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? La idea me aterraba, pero también me excitaba. La adrenalina de lo prohibido se mezclaba con la necesidad de sentirme viva. Las primeras semanas transcurrieron entre miradas furtivas y sonrisas cómplices. En ocasiones nuestras manos se rozaban accidentalmente al pasar documentos, y esos pequeños gestos generaban una chispa que encendía algo dentro de mí. Era como si el mundo a mi alrededor se desvaneciera, dejándonos solos en nuestra burbuja. Una tarde, después de una reunión tensa, decidimos encontrarnos en un parque cercano a la oficina. El lugar era tranquilo, rodeado de árboles frondosos que ofrecían un poco de sombra del sol abrasador valenciano. Nos sentamos en un banco apartado, lejos de las miradas curiosas. La conversación fluyó con naturalidad, compartimos risas y anécdotas sobre nuestras vidas laborales y personales. Fue en ese momento cuando nuestros labios se encontraron. La conexión fue instantánea y poderosa, como si todo lo que había acumulado durante años se liberara en ese beso. La culpa y el miedo parecieron desvanecerse por un instante, reemplazados por una sensación abrumadora de deseo y conexión emocional. Sin embargo, al separarnos, la realidad volvió a asediarme. Miré a mi alrededor con nerviosismo. El parque estaba casi vacío, pero la posibilidad de ser visto siempre acechaba desde las sombras. Esto no puede seguir así,
pensé mientras trataba de calmar mi corazón agitado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. A medida que me acercaba a él, también crecía la ansiedad por lo que estaba dejando atrás, mi matrimonio y la vida que había construido durante tantos años. Mi esposo parecía ajeno a mi tormento interno, sus rutinas diarias continuaban sin cambios significativos. Un miércoles por la tarde decidimos tener otro encuentro discreto en un restaurante elegante del barrio del Carmen. Era un lugar acogedor donde los murmullos suaves y el aroma a paella creaban una atmósfera íntima. Nos sentamos en una esquina apartada, lejos del bullicio del resto del local. ¿Qué estamos haciendo?, le pregunté con voz baja mientras jugueteaba nerviosamente con la servilleta. Buscando lo que nos falta, respondió él con sinceridad en sus ojos oscuros. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar. Ambos sabíamos que estábamos buscando algo más allá de lo físico. Había una necesidad emocional insatisfecha entre nosotros que parecía crecer cada día más. El tiempo pasó volando mientras compartíamos historias sobre nuestras infancias y sueños olvidados. Esa noche fue mágica, nos reímos hasta llorar y descubrimos facetas el uno del otro que nunca habíamos imaginado explorar. Pero al final de la velada, cuando llegó el momento de despedirnos, el peso de mis decisiones regresó como una ola aplastante. En los días siguientes nuestros encuentros se volvieron más frecuentes pero también más arriesgados. Cada vez que nos veíamos, sentía como esa línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba aún más. Buscábamos lugares más discretos para escapar, cafés apartados o parques solitarios donde nadie pudiera molestarnos. Una tarde decidimos encontrarnos nuevamente en el mismo parque donde todo había comenzado. El aire fresco traía consigo el aroma a flores recién florecidas, era difícil no sentirse atrapada por la belleza del entorno natural que nos rodeaba. Al encontrarnos allí me di cuenta de cuánto había cambiado desde nuestro primer encuentro. Ahora éramos dos personas completamente diferentes atrapadas en un juego peligroso pero cautivador. Nuestros momentos juntos estaban cargados de tensión emocional, cada mirada era una promesa silenciosa de lo que podría ser si solo tuviéramos el valor para dar ese salto. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas cotidianas y las frustraciones laborales comunes, sentí como su mano buscó la mía bajo el banco donde estábamos sentados. Ese simple gesto me llenó de calidez. Era como si estuviera buscando anclarse en algo real entre toda esta confusión. Pero entonces recordé a mi esposo esperándome en casa, su rutina diaria seguía intacta mientras yo navegaba por este mar turbulento lleno de secretos y deseos insatisfechos. La culpa regresó como una sombra oscura tras cada rayo de luz que encontraba junto a él. Esa noche volví a casa sintiéndome dividida entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de promesas emocionantes pero arriesgadas junto a él. Las discusiones internas no cesaban, cada decisión parecía llevarme hacia caminos sin retorno. El fin de semana llegó rápidamente y con él también llegaron las expectativas familiares, planes para salir juntos como pareja después de tantas semanas sin tiempo para nosotros mismos. Mi esposo había preparado una escapada sorpresa para ambos, algo que pensó podría reavivar la chispa perdida entre nosotros. Mientras él hablaba entusiasmado sobre nuestros planes, mis pensamientos vagaron hacia aquella relación secreta que había comenzado a florecer paralelamente a su amor incondicional por mí. ¿Podría realmente dejarlo todo atrás? ¿Era posible encontrar un equilibrio entre estos dos mundos tan opuestos? La presión aumentaba día tras día mientras trataba desesperadamente de mantener las apariencias tanto frente a mi esposo como ante los demás compañeros del trabajo que comenzaban a notar cambios sutiles en mi comportamiento habitual. A medida que avanzábamos hacia las fallas, una celebración llena de fuego e ilusión, sabía que no podría seguir ocultando mis sentimientos por mucho tiempo más sin enfrentar las consecuencias devastadoras que esto podría acarrear para todos los involucrados. El dilema comenzaba a consumir cada rincón libre dentro de mí mientras reflexionaba sobre qué camino elegir, seguir adelante con esta relación secreta o regresar al refugio seguro aunque monótono del hogar familiar. El fin de semana llegó y con él, la oportunidad de escapar de las miradas inquisitivas y las preguntas silenciosas que comenzaban a atormentarme. Mi esposo, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior, había planeado una salida familiar. Sin embargo, mi mente estaba lejos de esos planes.
La idea de pasar tiempo con mi jefe me parecía más atractiva que cualquier actividad rutinaria. El viernes por la tarde, después de una larga semana en la oficina, decidí que era el momento perfecto para un encuentro. Sabía que él también sentía la presión del tiempo y las responsabilidades laborales. En un rincón del barrio del Carmen, donde las calles estrechas acogen secretos, nos encontramos en un café pequeño pero acogedor. La conversación fluyó con naturalidad, como si el mundo exterior no existiera. ¿Te gustaría dar un paseo?, me preguntó con una sonrisa que iluminó su rostro. Asentí sin pensarlo. Caminamos entre los edificios antiguos y las plazas llenas de vida, donde los preparativos para las fallas ya estaban en marcha. Las luces y los colores vibrantes parecían reflejar la emoción que crecía entre nosotros. Con cada paso, la conexión se profundizaba. Las risas compartidas se mezclaban con miradas cargadas de significado. Sin embargo, la culpa me acechaba como una sombra. Cada momento a su lado me hacía olvidar mis responsabilidades como esposa, pero al mismo tiempo me recordaba lo que estaba en juego. De repente su tono cambió al hablarme sobre sus retos laborales. Se notaba en su voz el desgaste acumulado por las exigencias del trabajo. A veces siento que todo esto es demasiado, confesó mientras miraba hacia el horizonte. La presión no da tregua. Sus palabras resonaron en mí. En ese instante entendí que ambos estábamos buscando una salida a nuestras respectivas realidades insatisfactorias. La atracción se volvió palpable cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al cruzar una calle. La tarde avanzó y decidimos ir a un parque cercano para disfrutar del aire fresco y la tranquilidad del lugar. Nos sentamos en un banco bajo un árbol frondoso, donde el murmullo de los pájaros nos envolvía en una burbuja de intimidad. A veces pienso que deberíamos ser más valientes, dijo él con voz suave. No siempre hay que conformarse. Las palabras resonaron en mi mente como un eco insistente mientras lo miraba a los ojos. En ese momento comprendí que estábamos atrapados en una red de deseos no cumplidos, ambos ansiábamos algo más allá de lo cotidiano. La noche cayó rápidamente sobre Valencia y decidimos prolongar nuestro encuentro. Me llevó a un restaurante elegante donde la luz tenue creaba un ambiente propicio para confidencias profundas y revelaciones emocionales. Mientras cenábamos, sentí como el peso del mundo se desvanecía poco a poco entre risas y miradas cómplices. La conversación giró hacia nuestras vidas personales, él compartió detalles sobre su infancia y sus sueños olvidados. Siempre quise ser algo más, dijo mientras jugaba nerviosamente con su copa. Pero aquí estoy, atrapado entre expectativas y realidades. En ese instante comprendí que no solo compartíamos un deseo físico, había algo más profundo conectándonos, anhelos reprimidos y sueños perdidos por culpa del tiempo y las obligaciones. Después de cenar, caminamos por las calles iluminadas hasta llegar a su apartamento. El ambiente era tenso pero cargado de promesas no dichas, cada paso acercándonos al inevitable desenlace de esa noche compartida. Una vez dentro, el silencio se hizo denso mientras nos mirábamos fijamente. Fue entonces cuando nuestras barreras cayeron, nos acercamos lentamente hasta que finalmente pasamos la noche juntos. Al amanecer desperté envuelta en sábanas suaves pero también en remordimientos profundos. Miré a mi alrededor, todo parecía tan diferente desde esa nueva perspectiva, sin embargo, sabía que pronto volvería a enfrentar mi realidad cotidiana. Los días siguientes fueron complicados, cada mirada furtiva en la oficina traía consigo el miedo a ser descubierta y el peso creciente de mis decisiones recientes. Mi esposo empezó a notar cambios sutiles en mi comportamiento, llegadas tardías o distracciones durante las cenas familiares. Una mañana mientras tomábamos café juntos antes de salir al trabajo, me lanzó una pregunta inesperada. ¿Estás bien? Últimamente pareces distante. Mi corazón latió con fuerza ante su inquietud. ¿Cómo podría explicarle lo que realmente estaba sucediendo? La culpa me invadió nuevamente mientras sonreía forzadamente e intentaba desviar la conversación hacia temas triviales. El fin de semana siguiente llegó sin piedad, tenía planes con él nuevamente pero también sabía que debía enfrentar los problemas acumulados en casa antes de seguir adelante con esta doble vida insostenible.
Decidí pasar parte del sábado organizando algunas cosas pendientes para distraerme del conflicto interno creciente entre mis dos mundos irreconciliables. El hogar familiar lleno de responsabilidades versus esa chispa renovadora e impredecible representada por mi jefe. Mientras limpiaba un armario encontré fotos antiguas junto a mi esposo, momentos felices capturados por el tiempo que ahora parecían lejanos e inalcanzables. Una punzada recorrió mi pecho al recordar cómo solíamos disfrutar juntos antes de caer en la rutina diaria. La tarde transcurrió lentamente hasta recibir un mensaje inesperado: ¿te gustaría vernos esta noche? Era él nuevamente. Esa invitación encendió llamas contradictorias dentro mío, deseo pero también miedo al futuro incierto. Finalmente accedí sin pensarlo demasiado. Quizás necesitaba dejarme llevar por esta corriente emocional aunque supiera lo arriesgado que era todo esto. Esa noche llegué ansiosa al lugar acordado, nuestro refugio habitual donde todo comenzó entre confidencias y promesas veladas. Sin embargo, al entrar noté algo extraño en su expresión, había tensión en sus ojos como si estuviera lidiando con algo más allá de nosotros. Necesito hablar contigo, dijo antes incluso de pedirnos algo para beber. El corazón me dio un vuelco anticipando lo peor mientras tomábamos asiento juntos, sabía perfectamente que cualquier revelación podría cambiarlo todo entre nosotros. La tensión en el aire era palpable. Su mirada, normalmente cálida, ahora parecía cargada de una preocupación que no había anticipado. Me senté frente a él con las manos entrelazadas sobre la mesa, intentando ocultar mi inquietud. Necesito hablar contigo, reiteró, su voz grave resonando en el espacio íntimo del restaurante. El ambiente que antes me había parecido acogedor ahora se tornaba opresivo. La luz suave iluminaba su rostro, pero la sombra de lo desconocido se cernía sobre nosotros. ¿Qué podía ser tan urgente? El silencio se alargó mientras buscaba las palabras adecuadas para romperlo. ¿Es algo serio?, pregunté tratando de mantener la calma. Él asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos. La sensación de que todo podía cambiar en un instante me envolvía. He recibido una propuesta para un nuevo puesto en otra ciudad, dijo finalmente. Es un ascenso y podría ser una gran oportunidad para mí. Las palabras resonaron en mi mente como un eco. La idea de perderlo, de que su vida tomara un rumbo distinto al mío, me llenó de pánico. Mi corazón latía con fuerza al contemplar la posibilidad de que nuestra conexión pudiera desvanecerse. ¿Y qué significa eso para nosotros? Mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. Él se inclinó hacia adelante, su expresión seria y decidida. No lo sé. He estado pensando en ti y en lo que hemos compartido. No quiero dejarte atrás, pero esta es una decisión importante. Un nudo se formó en mi estómago al escuchar sus palabras. La complejidad de mis sentimientos se agolpaba dentro de mí. Por un lado, deseaba que él avanzara en su carrera, pero por otro lado, temía perderlo justo cuando comenzábamos a construir algo significativo. Quizás deberías pensarlo bien, respondí, intentando ocultar la desesperación que comenzaba a asomarse. No quiero ser un obstáculo en tu camino. Él suspiró profundamente y miró por la ventana hacia la calle iluminada por las luces nocturnas. No es eso lo que quiero decir, su voz se volvió más suave. Pero tengo miedo de que esto nos afecte más de lo que imaginamos. El tiempo parecía detenerse mientras reflexionábamos sobre nuestras vidas y decisiones. La idea del ascenso no solo representaba una nueva etapa profesional para él, también significaba un cambio drástico en nuestra relación clandestina. En ese momento comprendí que cada encuentro estaba cargado de incertidumbre y riesgo. Las noches robadas juntos eran cada vez más intensas, pero también más peligrosas. El equilibrio entre mi vida familiar y esta nueva realidad se volvía insostenible. Después de unos minutos de silencio incómodo, decidí romper la tensión con sinceridad. Quiero apoyarte en lo que decidas, dije finalmente. Pero necesito saber si esto es real para ti o solo un momento pasajero. Él me miró fijamente como si estuviera evaluando mis palabras antes de responder. No es pasajero, he sentido algo especial contigo desde el principio, admitió con franqueza. Pero no puedo ignorar todo lo demás, tu familia, mi carrera. La mención de mi familia me golpeó como una ola fría,
el recuerdo del hogar y las rutinas diarias era abrumador. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación y cuán fácil sería perderme a mí misma entre las expectativas sociales y familiares. A medida que avanzaba la conversación, su teléfono vibró sobre la mesa interrumpiendo nuestro diálogo profundo. Miré cómo revisaba la pantalla con una expresión preocupada. Algo dentro mío se revolvió ante la posibilidad de que otros pudieran enterarse de nuestra relación secreta. Cuando terminó con el mensaje, sus ojos reflejaban incertidumbre nuevamente. «Debo irme pronto», dijo mientras miraba hacia el reloj. «Hay cosas que debo resolver antes de tomar una decisión definitiva sobre el trabajo». Un sentimiento agridulce inundó mi ser. Quería animarlo a seguir adelante con su carrera, pero temía perderlo si decidía marcharse lejos de mí. Nos despedimos rápidamente tras compartir unas palabras amargas sobre nuestras esperanzas y temores futuros. Cada uno regresaría a sus vidas separadas por muros invisibles pero palpables al mismo tiempo. Esa noche no pude dormir bien. Mis pensamientos giraban alrededor del dilema presentado. ¿Debería arriesgarme a dejar todo atrás por esta conexión? ¿Era posible encontrar un equilibrio entre mis responsabilidades familiares y este nuevo amor? Durante días posteriores al encuentro continué reflexionando sobre mis decisiones mientras lidiaba con los cambios laborales tras recibir un ascenso inesperado en mi trabajo. Mis compañeros me felicitaban sinceramente, aunque yo sentía como si esa felicidad estuviera empañada por conflictos internos no resueltos. El nuevo puesto implicaba mayores responsabilidades y horas extra. Era un avance profesional significativo, pero también complicaba aún más mi situación personal con él y mi marido. Las reuniones después del trabajo se volvían cada vez más difíciles de justificar ante los ojos curiosos de quienes me rodeaban diariamente. Sin embargo, cada vez que pensaba en renunciar a esa relación secreta o distanciarme emocionalmente, recordaba cómo me hacía sentir valorada y apreciada cuando estaba a su lado. Esa atención era algo escaso en mi matrimonio actual, donde las rutinas habían creado una distancia casi insalvable entre nosotros dos. Una tarde soleada decidí darme un respiro caminando por el parque cercano a casa. Necesitaba claridad mental ante tanta presión acumulada tanto laboral como emocionalmente. Mientras paseaba entre los árboles florecidos recordé momentos felices pasados junto a mi esposo, risas compartidas durante las fallas o paseos tranquilos por el barrio del Carmen donde habíamos hecho promesas hace años. Pero esos recuerdos eran solo ecos lejanos comparados con la intensidad vivida recientemente junto a él, quien había despertado parte de mi olvidada desde hacía tiempo. Deseo e ilusión por vivir plenamente sin restricciones impuestas ni expectativas ajenas pesando sobre mis hombros cansados. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo esperándome con una sonrisa cálida pero distante. Había preparado una cena especial para celebrar nuestro aniversario, aunque yo sabía muy bien lo poco sincero detrás del gesto amable. Intentos desesperados por mantenernos unidos pese al abismo creciente entre nosotros dos. Cuando finalmente nos sentamos juntos frente a la mesa decorada cuidadosamente, sentí como cada bocado se volvía pesado mientras luchábamos contra silencios incómodos llenos de verdades no dichas ni reconocidas abiertamente. La conversación fluyó torpemente hasta llegar al tema del trabajo, donde mencionó casualmente haber escuchado rumores sobre mí recibiendo reconocimiento profesional reciente. Su tono sonó desconfiado, aunque intenté tranquilizarlo afirmando simplemente haber trabajado duro sin mencionar nada acerca del ascenso ni tampoco mis encuentros furtivos con él. Esa noche terminó sin grandes revelaciones ni promesas renovadas, aunque ambos sabíamos perfectamente cuánto habíamos cambiado desde aquellos días felices donde todo parecía sencillo. Sin embargo, dentro mío crecía esa inquietud constante ante decisiones inminentes esperando ser tomadas antes que fuera demasiado tarde. La mañana siguiente el aire en casa se sentía denso. Mi esposo, con su habitual rutina de café y periódico, no parecía notar la tormenta que se estaba gestando dentro de mí. Mientras elogiaba las páginas, yo me perdía en pensamientos sobre la conversación con mi viejo amigo. Su mirada inquisitiva aún resonaba en mi mente. «Te veo diferente», había dicho. «¿Qué está pasando?». La pregunta se repetía como un eco, desafiándome a enfrentar mis decisiones. El día avanzó lentamente en la oficina. Mis colegas hablaban animadamente sobre los planes para las fallas, pero yo no podía concentrarme. La imagen de mi jefe aparecía en cada rincón de mi mente, su sonrisa y la forma en que me hacía sentir valorada.
Sin embargo, también estaba el rostro de mi esposo, con su mirada confiada y su amor incondicional. Un conflicto interno se intensificaba mientras trataba de equilibrar mis deseos y mis responsabilidades. Al llegar a casa esa tarde, mi esposo me sorprendió con una propuesta inesperada. ¿Qué te parece si hacemos una escapada este fin de semana? Solo nosotros dos. Su entusiasmo era palpable, pero a mí me dejó sin aliento. La idea de alejarme de todo por un momento sonaba tentadora, pero también como un intento desesperado por reconectar algo que parecía irremediablemente roto. Claro, respondí con una sonrisa forzada. Suena genial. Pero dentro de mí una batalla se libraba entre el deseo de escapar y el miedo a perder lo que había construido durante años. La noche llegó rápidamente y mientras cenábamos, intenté sumergirme en la conversación sobre nuestros planes. Sin embargo, cada palabra parecía distante y vacía. Mi mente vagaba hacia mi jefe y los momentos compartidos que ahora parecían más intensos que nunca. La tensión crecía entre nosotros, él estaba entusiasmado por la escapada mientras yo luchaba por mantener la fachada. ¿Te gustaría visitar algún lugar especial?, preguntó él al ver mi falta de entusiasmo genuino. Quizás podamos ir a algún sitio cerca del mar, respondí sin pensar realmente en lo que decía. Esa noche no logré dormir bien. Las imágenes del pasado y las posibilidades del futuro se entrelazaban en mi mente como fuegos artificiales durante las festividades valencianas. Las luces brillantes representaban tanto el esplendor como la confusión que sentía. Al día siguiente decidí dar un paseo por el barrio del Carmen para despejarme un poco. Las calles estaban llenas de vida, los niños jugaban mientras sus padres preparaban los adornos para las fallas. El ambiente festivo contrastaba con mi estado emocional sombrío. Me detuve frente a una cafetería donde solíamos ir cuando éramos más jóvenes. Los recuerdos fluyeron como si fueran parte del aire fresco que respiraba. Mientras tomaba un café solo en una mesa apartada, vi a un grupo de amigos pasar riendo y disfrutando del momento. Uno de ellos era el mismo amigo que me había confrontado recientemente sobre mis cambios de comportamiento. Me saludó desde lejos y se acercó con una expresión seria. «Hola», dijo con tono grave. «¿Cómo estás realmente?» Sus palabras cortaron la superficialidad del momento. «Estoy bien», respondí automáticamente aunque sabía que no era cierto. «No parece así», insistió él, observando mis ojos cansados. «Sabes que puedes hablar conmigo». La sinceridad en su voz me hizo sentir vulnerable. La presión emocional aumentó al recordar mis encuentros furtivos y cómo eso había afectado no solo a mí sino también a las personas cercanas a mí. «No sé qué hacer», admití finalmente sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Él asintió comprensivamente pero mantuvo su distancia emocional. «Solo asegúrate de no perderte a ti misma en este proceso». Esa frase resonó profundamente mientras volvía a casa esa tarde. Sabía que tenía decisiones difíciles por delante y cada vez más sentía el peso del dilema entre seguir adelante con esta relación secreta o intentar reavivar lo que había perdido con mi esposo. Al llegar a casa, encontré a mi esposo preparando todo para nuestra escapada planificada. Su entusiasmo contrastaba fuertemente con mis sentimientos confusos e inciertos sobre lo que realmente quería hacer. «Ya tengo todo listo para mañana», dijo sonriendo mientras organizaba algunas cosas en la maleta. «Sí, claro», respondí sin poder ocultar mi distracción mental. Él notó algo extraño en mí, su mirada se volvió inquisitiva nuevamente pero decidió no presionar más al respecto. Al final del día nos sentamos juntos viendo televisión, sin embargo, yo estaba lejos mentalmente, atrapada entre dos mundos irreconciliables. Antes de dormir me quedé mirando por la ventana hacia las luces parpadeantes del vecindario. Pensaba en cómo sería si decidiera dejarlo todo atrás por ese nuevo mundo lleno de promesas e incertidumbres junto a mi jefe o aferrarme al amor sincero y estable que siempre había conocido con mi esposo. Finalmente caí dormida sumida en pensamientos contradictorios pero sabiendo que cualquier decisión tendría consecuencias inevitables sobre todos los involucrados. El fin de semana llegó rápidamente y partimos hacia nuestro destino costero bajo un cielo despejado lleno de promesas frescas. Sin embargo, dentro mío continuaban las dudas e inquietudes latentes sobre lo correcto o incorrecto. Mientras conducíamos hacia allí recordé cada momento compartido con él, mi jefe,
cada risa cómplice escondida detrás de puertas cerradas. Esa conexión innegable contra la estabilidad familiar. Todo giraba como un torbellino dentro mío cuando llegamos al hotel donde nos alojaríamos. La escapada prometía ser un tiempo para reconectar, pero también representaba una oportunidad para huir. ¿Huir? ¿De qué? De mí misma quizás. Mi corazón latía fuerte mientras mirábamos el mar desde nuestro balcón. Podía escuchar las olas rompiendo contra la orilla como si fueran ecos lejanos llamándome hacia otra vida. Una vida llena de secretos donde podría ser quien realmente deseaba ser. Sin embargo, antes incluso de poder disfrutar plenamente del paisaje sonó el teléfono móvil. Era una llamada inesperada desde la oficina. El sonido del teléfono resonó en la habitación, interrumpiendo mis pensamientos. Era una llamada de la oficina, y aunque me sentía tentada a ignorarla, la responsabilidad me empujó a responder. Al otro lado, la voz de un compañero me informaba sobre una reunión urgente. La noticia me hizo sentir un nudo en el estómago. El trabajo siempre parecía encontrar la manera de interponerse entre mis deseos y mi realidad. Mientras hablaba, mi mente divagaba hacia lo que había estado sintiendo últimamente. La conexión con mi jefe se había intensificado en los últimos días, pero también había crecido la ansiedad por lo que significaba todo eso. Las palabras del compañero se desdibujaron mientras recordaba su mirada y cómo cada encuentro se sentía más como un refugio que como una traición. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Las calles de Valencia estaban llenas de vida, los preparativos para las fallas ya habían comenzado. El aire estaba impregnado de una mezcla de pólvora y alegría, pero yo no podía disfrutarlo plenamente. La inminente decisión sobre mi futuro pesaba en mi mente como una losa. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con un libro en las manos. Su expresión era seria, casi distante. Me saludó con un gesto ausente y continuó leyendo. La rutina se había vuelto tan monótona que apenas notamos las sombras que se cernían sobre nosotros. ¿Te gustaría cenar fuera esta noche?, pregunté, intentando romper el hielo. No puedo, tengo trabajo que terminar, respondió sin levantar la vista del libro. El rechazo fue como un golpe en el pecho. Sentí como las palabras se atascaban en mi garganta mientras luchaba por mantener la calma. Está bien, murmuré antes de dirigirme a la cocina. Mientras preparaba algo ligero para cenar, reflexioné sobre lo que realmente deseaba: atención, conexión, algo más allá de esta vida vacía. La cena transcurrió en silencio incómodo. Cada bocado parecía más pesado que el anterior, las palabras no pronunciadas flotaban entre nosotros como fantasmas del pasado. Finalmente no pude contenerme más. ¿Alguna vez te sientes solo?, pregunté sin saber si realmente quería escuchar su respuesta. Él levantó la mirada por un instante antes de volver a concentrarse en su plato. No sé a qué te refieres. Mi corazón se hundió ante su indiferencia. Creo que estamos perdiendo algo importante, insistí. Siempre tienes que dramatizar las cosas, replicó con desdén. Las palabras dolieron más de lo esperado. En ese momento comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, uno seguro pero insatisfactorio y otro lleno de incertidumbre pero vibrante con posibilidades. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban como un torbellino implacable. Sabía que tenía que hablar con él sobre lo que estaba sintiendo, pero temía lo que eso podría desencadenar. La idea de perderlo todo era aterradora, pero vivir así era igualmente insoportable. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado. Era mi jefe pidiéndome que pasara por su oficina después del almuerzo para discutir algunos proyectos nuevos. Mi corazón dio un vuelco al pensar en lo que eso podría implicar. Quizás era una oportunidad para hablar sobre nuestra relación sin los ojos curiosos del resto del equipo. Cuando entré a su oficina esa tarde, el ambiente era diferente al habitual. Había algo tenso en el aire, como si ambos supiéramos que estábamos al borde de una revelación crucial. Gracias por venir, dijo mientras cerraba la puerta tras de mí. Quería hablar contigo sobre algunas decisiones importantes. Me senté frente a él, tratando de controlar el nerviosismo que me invadía. Claro, ¿de qué se trata? Él tomó un respiro profundo antes de continuar. He recibido una oferta para trabajar en otra ciudad.
Es una gran oportunidad profesional. La noticia me golpeó como un rayo, todo mi ser se paralizó ante esa posibilidad inminente. ¿Y cuándo tendrías que irte?, logré preguntar con voz temblorosa. En unas semanas, respondió mirando hacia abajo como si evitara mis ojos. Un torrente de emociones me invadió, tristeza por perderlo y miedo por lo desconocido. La idea de no verlo más era devastadora, al mismo tiempo sabía que este cambio podría ser justo lo que necesitaba para tomar decisiones claras sobre mi vida personal. Esto es, inesperado, dije finalmente, buscando las palabras adecuadas mientras luchaba contra la confusión interna. Lo sé, asintió él mientras levantaba la vista hacia mí nuevamente. Pero creo que deberíamos ser sinceros acerca de lo que sentimos antes de tomar cualquier decisión. Las palabras resonaron profundamente dentro de mí, había llegado el momento crucial donde debía elegir entre seguir este camino incierto, o aferrarme a lo conocido aunque estuviera roto. No quiero perderte, confesé sin poder contenerme más al ver su expresión seria y decidida. Él sonrió levemente antes de responder, pero también tienes tu vida aquí. Tu familia. Las palabras calaron hondo, sabía cuánto significaban esas relaciones para mí y cuánto había descuidado esos vínculos por buscar algo fuera de ellos. En ese instante comprendí cuán frágil era todo lo construido hasta ahora y cómo cada decisión tendría consecuencias profundas e irreversibles en mi vida futura. El dilema entre amor y lealtad me consumía lentamente mientras contemplaba las posibilidades ante mí. A medida que salía de su oficina con el corazón palpitante y la mente llena de dudas, decidí enfrentar mis sentimientos con valentía y hablar con mi esposo sobre todo esto antes de tomar cualquier decisión precipitada. Al llegar a casa esa noche encontré todo tal cual lo dejé, silencio incómodo y rutinas inalteradas esperándome como siempre. Pero esta vez sería diferente, necesitaba dar ese paso hacia adelante aunque temiera sus repercusiones. Sin embargo, cuando finalmente abrí la boca para hablarle sobre mis sentimientos más profundos, sonó el teléfono nuevamente interrumpiendo nuestro momento decisivo. Al mirar la pantalla del teléfono, el sonido del timbre resonó como un eco en mi mente. Era mi esposo quien había estado tratando de comunicarse durante toda la tarde. En ese instante la mezcla de emociones me invadió, la necesidad de hablar con él se mezclaba con el temor a lo que podría suceder. Decidí contestar. Hola, dije intentando sonar lo más tranquila posible. ¿Dónde has estado? Te he estado llamando, respondió su voz, cargada de preocupación. Tenía trabajo que terminar, mentí sintiendo como la culpa se instalaba en mi pecho. ¿Quieres que cenemos juntos?, preguntó, tratando de restablecer una conexión que parecía haberse perdido. El silencio se alargó. La idea de salir a cenar me pareció un intento vano por recuperar algo que ya estaba roto. Pero sabía que no podía seguir evadiéndolo. Sí, claro. Te espero en casa, respondí finalmente. Colgué y me quedé mirando el teléfono, pensando en cómo había llegado a este punto. La relación con mi jefe había comenzado como una chispa en medio de la oscuridad, pero ahora esa chispa se había convertido en un fuego incontrolable que amenazaba con consumirlo todo. La cena transcurrió entre conversaciones triviales y miradas perdidas. Mi esposo hablaba sobre su día, mientras yo luchaba por concentrarme. Las palabras parecían flotar en el aire sin realmente llegar a mí. No podía dejar de pensar en lo que había dejado pendiente, las palabras que necesitaban salir y que ahora parecían atrapadas en mi garganta. ¿Te pasa algo?, me preguntó al notar mi distracción. Decidí que era el momento. Tenía que ser honesta, aunque el miedo a su reacción me paralizara. Necesitamos hablar sobre nosotros, dije finalmente sintiendo como cada palabra pesaba más que la anterior. Él frunció el ceño y dejó los cubiertos sobre la mesa. La tensión era palpable, cada segundo se estiraba como un chicle masticado hasta el límite. ¿Sobre qué exactamente?, inquirió, su tono ahora más serio. Las imágenes de mis encuentros secretos pasaron por mi mente, las risas compartidas, los momentos robados entre las sombras del trabajo y las promesas no dichas. Pero también pensé en lo que significaría perderlo todo si decidía ser completamente sincera. Sobre nuestra relación. Siento que hay algo que nos está separando, dije con esfuerzo.
Un silencio pesado ocupó el espacio entre nosotros mientras él procesaba mis palabras. Su mirada se tornó distante y su expresión se endureció. ¿Te refieres a esa nueva relación laboral? He notado cómo has cambiado desde que llegó tu jefe, me dijo al fin, con un tono lleno de acusaciones veladas. El corazón me dio un vuelco, no esperaba esa reacción tan directa. Intenté defenderme. No es eso. Solo creo que hemos dejado de comunicarnos como antes. Él se levantó bruscamente de la mesa y comenzó a recoger los platos sin decir nada más. La frustración creció dentro de mí, deseaba gritarle todo lo que sentía pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. En ese momento sonó nuevamente el teléfono, esta vez era un mensaje del jefe, necesitamos hablar mañana. La mezcla de ansiedad y emoción me invadió al leerlo. Era una invitación a seguir adelante con esa relación secreta o dar un paso atrás hacia mi vida anterior. Mi esposo regresó a la mesa con una expresión dura en su rostro. No sé si podemos seguir así. Sus palabras resonaron como un golpe sordo en mi pecho. No quería perderlo, pero tampoco quería renunciar a lo nuevo y vibrante que había encontrado recientemente. El dilema se hacía más pesado cada día. Vivir entre dos mundos opuestos era desgastante y doloroso. La noche avanzó sin más diálogo significativo entre nosotros, cada uno sumido en sus pensamientos mientras los recuerdos pasaban como sombras por nuestra mente. Al final del día, ambos sabíamos que algo tenía que cambiar, pero no sabíamos qué camino tomar ni cómo hacerlo sin causar daño irreparable. Cuando finalmente fui a acostarme, no pude evitar revisar nuevamente el mensaje del jefe: necesitamos hablar mañana. La incertidumbre me envolvía mientras trataba de dormir, sabía que esa conversación podría cambiarlo todo una vez más. A medida que cerraba los ojos, sentí una oleada de confusión ante las decisiones inminentes por venir, seguir adelante con esta nueva vida o aferrarme a lo conocido aunque estuviera desgastado. El amanecer trajo consigo una mezcla de esperanza y miedo, cada rayo de luz parecía iluminar las grietas en mi mundo personal y laboral. Me preparé para enfrentar lo inevitable. La conversación con mi jefe estaba programada para esa mañana antes del trabajo y no podía evitar sentir mariposas revoloteando en mi estómago ante la posibilidad de un cambio radical. Mientras caminaba hacia la oficina, pasé por delante del parque donde tantas veces había compartido momentos furtivos con él, recordé nuestras risas y secretos susurrados entre árboles frondosos y flores brillantes. Pero también pensé en mi hogar vacío esperando por mí al final del día. Ese hogar donde solían existir amor y complicidad antes de perderse entre rutinas monótonas e ilusiones olvidadas. Al llegar a la oficina vi su figura esperándome cerca del ascensor, su mirada intensa me hizo dudar por un instante si realmente quería dar ese paso decisivo hacia lo desconocido, o si debía volver atrás antes de cruzar líneas irreversibles. Él sonrió al verme acercar. «Hola. ¿Tienes unos minutos?» La pregunta resonó como una campana marcando el inicio de una nueva etapa o quizás el final definitivo de otra vida anterior marcada por promesas no cumplidas y sueños marchitos. Sin poder responderle aún, sentí como todas mis decisiones pendían sobre mí como un peso aplastante mientras cruzábamos juntos esas puertas hacia lo incierto.